Esta conferencia la vamos a dividir en tres partes. La primera parte la voy a titular La punta del iceberg. La segunda parte la vamos a titular La agenda satánica. Y la tercera parte le vamos a llamar La resistencia cristiana. ¿Ok? Tres partes, no sé, no estoy seguro de hecho si nos va a dar el tiempo aquí. Yo tengo hasta la medianoche, pero ustedes no. Así es que el propósito muy ambicioso es llegar a estas tres partes. ¿Ok? Empecemos por la primera, la punta del iceberg. ¿Por qué le llamamos así? Bueno, en teoría, hay una teoría de análisis, una teoría de perspectiva. Ustedes sabrán que dice que cuando vemos un iceberg, solo alcanzamos a ver entre el 10 y el 15% de toda la masa de hielo que realmente está allí presente. Todo el 90, 85% restante está debajo del agua. Y cuando tocamos un tema como el del movimiento transgénero o el estilo de vida transgénero, estamos viendo solo la punta de un iceberg, solo un pequeño aspecto de un problema o de un asunto del cual no alcanzamos a ver o no se alcanza a ver la mayoría de las implicaciones. Porque esta conferencia tiene que ver con el transgénero, ¿no? Sin embargo, muy a propósito, no le pregunté a mi hermano Roger o al pastor Ernesto de qué vamos a hablar en sí, de la posición transgénero, porque cuando uno busca en internet, una simple búsqueda, dice que hay organismos que llegan a contar hasta 112 géneros. Hasta 112 géneros. Entonces no sé si va a haber una conferencia por cada uno de los 112 géneros, ¿no? O sea, si tuviéramos uno por semana, tendríamos para 2 años para hablar de todos los posibles géneros, sin contar que cada año se van añadiendo más, porque esto se multiplica, ¿no? Solo en esta lista de 112 géneros, los primeros ahí están en orden alfabético: abimegénero, adamasgénero, aerogénero, aestetigénero, afectogénero, etcétera, etcétera. El transgénero ocupa el lugar número 106. Así es que, muy a propósito, no me metí en el tema de si vamos a hablar solo de transgénero, vamos a tocar el punto, pero hay que entender que estamos viendo solo la punta del iceberg. Gran parte del problema está por debajo, y de allí que vamos a pasar a considerar primero que nada el patrón divino para nuestra identidad, ¿ok? Me han dicho, no estoy seguro, no he hablado con alguien que se dedique a la casa de moneda, a verificar la autenticidad de billetes, pero me han dicho que hay gente especializada en verificar la autenticidad de los billetes. Nuestros billetes tienen todo un sistema de seguridad que permite a los especialistas verificar si uno es falso o si es verdadero. Y lo que me han contado es que aquellos que se dedican a ver si un billete es falso o no, no se la pasan en sí investigando los diversos billetes falsos, sino que se la pasan mirando el billete original una y otra vez hasta que casi pueden con los ojos cerrados describir el billete. Porque cuando un billete llega a ellos y no se adapta al original, es falso. ¿Me explico? No tienes que estar analizando cada billete falso que sale, porque los maleantes cada vez se profesionalizan más, sino que tienes que ver el original, y cuando algo no cuadre con el original, simple y sencillamente es falso. Creo que un procedimiento así es el que tenemos que seguir al hablar de la ideología gay, el colectivo LGBT, el estilo de vida homosexual, transgénero, cisgénero, no binario, y cada ola que salga en esta cultura respecto a la ideología de género. Nosotros creemos que el ser humano fue creado a imagen de Dios, varón y hembra, y que vivimos bajo la autoridad de Dios y en representación de Dios. Dice Génesis capítulo 1, versículo 27, creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y cuando Adán ve a Eva por primera vez, Génesis 2:23, reconoce de una forma poética: esta vez tengo a alguien que es carne de mi carne y hueso de mis huesos, la llamaré hembra
porque Dios la sacó del hombre. Así que eso es raro, ¿no? En la traducción Reina Valera dice, será varona porque del varón fue tomado. No creo que a alguien de ustedes, hermanas, les hayan llamado varona recientemente. No es una forma de hablar. Pero se trató de perpetuar en la traducción el hecho de que la raíz tanto de la palabra hombre y de la palabra mujer en hebreo es la misma raíz. ¿Sí? En hebreo varón es ish y mujer es isha, ¿ok? Entonces de ahí que tradujeron algunos varón y varona para que se parezca a la raíz, o como acá, hembra y hombre para que se parezca a la raíz. Es una forma de hacer alusión a lo que está en el original. Es decir, el hombre y la mujer fueron creados distintos en muchos aspectos, pero ambos son portadores de la imagen de Dios. Si vamos a hablar de cualquier asunto que tenga que ver con nuestra sexualidad, con nuestra identidad, tenemos que partir de Génesis, que es donde fueron sentadas las bases de nuestra identidad. Una pregunta que surge es si realmente somos iguales hombres y mujeres. Hay una corriente que podríamos denominar el igualitarismo, que es el que generalmente sostienen los organismos promotores de los derechos humanos y todo lo que está ahorita en la cultura. Somos iguales, punto. Bueno, bíblicamente hablando, no somos exactamente iguales, ¿ok? Bíblicamente hablando, no somos exactamente iguales. De hecho, una simple mirada a la anatomía del hombre y la mujer nos dice que no somos iguales. Pero además de que anatómicamente, biológicamente no somos iguales, y perdón por decir lo obvio, pero los hombres tienen pene y las mujeres tienen vagina, punto. Así es como Dios lo diseñó. En asuntos más allá de lo biológico, también vemos muchas diferencias. Por ejemplo, está comprobado por diversos estudios neurológicos que el pensamiento de las mujeres y el pensamiento de los hombres no es precisamente igual. Tenemos dos hemisferios, hombres y mujeres, pero la forma en que se relacionan o en que se interconectan los hemisferios son diferentes. Los hombres tenemos algo que han llamado pensamiento compartimentado, mientras que las mujeres utilizan más algo que se llama pensamiento integral. Es algo muy sencillo cuando vemos una analogía como esa que está ahí. Ustedes, hermanas, aquí está un ejemplo, ahí hay una bolsa y en esa bolsa está todo mezclado. Es un mundo, un misterio para nosotros, todo ahí está mezclado. Mi hermanita sabe el orden que trae allá. Pero no es así como tenemos los varones nuestras bolsas, ¿verdad? ¿Cómo son las bolsas de los hombres? Con un montón de bolsitas por aquí y por allá. Bueno, solo vea esto. Nosotros guardamos algo acá, algo acá, algo acá, los hombres. Las damas, todo en una bolsa. ¿Qué significa? Somos diferentes. No es que unos sean más inteligentes que otros, no. Pero una dama puede estar haciendo la comida, escuchando música, platicando por teléfono y todo está bien. Nosotros, los hombres, cuando manejamos y nos perdemos, le bajamos a la música. ¿Ha visto eso? ¿Por qué le bajamos a la música? Concentración. Una cosa a la vez. No es, insisto, que seamos tontos o más inteligentes por ser hombre o mujer, no, simplemente nuestra forma de pensar, en la percepción incluso, donde ella puede hacer distinción entre salmón, rosado, lila y no sé cuántos tonos de rosa, para nosotros todo es rosa. Simple, sencillamente. Siguiente, sí, todo es rosa. Ella puede hacer distinción entre 6 o 7 diferentes gamas de rojo. Para los hombres todo es rojo. Y tal parece que sí, el color varía en su percepción. Note cómo en el calzado igual. Siguiente, más. Los hombres solo tenemos que escoger dos cosas. ¿Los quieres negros o los quieres cafés? Punto. Y ya. Una dama tiene toda una variedad de colores, tacones, plataformas, temporadas. Tal parece, no hay casados acá que nos puedan contar de su experiencia,
pero tal parece que hombres y mujeres somos incluso estimulados de diferente manera. Y es por eso que a las damas las derrite generalmente un trato sentimental, romántico, y a los hombres les atrae mucho lo visual. Por eso es tan importante entender esas diferencias. Somos un poco más complejos, incluso hablando de la sexualidad. Tal parece que una dama tiene muchos aspectos que considerar a la hora de pensar en su intimidad y en su sexualidad. El hombre es más sencillo, el hombre es más básico. Así es que hay que entender que somos muy diferentes, y eso no nos hace más o menos. Somos portadores de la imagen de Dios. Hay una tendencia actual que es la de atacar a la Biblia y pensar que la Biblia, puesto que fue escrita hace muchos años en otra cultura, y se acusa a aquella cultura de ser heteropatriarcal o machista o una cultura de opresión, todos esos adjetivos que salen de moda cuando se hablan de estas luchas, pues tenemos que preguntarnos, ¿realmente la Biblia es machista? Porque algunos leen, por ejemplo, 1 Corintios 14, 34 al 35, donde Pablo dice: vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Y alguien lee estas palabras en el siglo XXI en el que estamos y dirá: estos escritos ya son arcaicos, son bastante retrógrados. ¿Cómo que la mujer no hable? ¿Qué creemos nosotros? Bueno, específicamente como presbiterianos creemos que este pasaje se refiere a autoridad, ¿sí? La predicación de la palabra de forma autoritativa. No le toca a la dama ocupar el rol de autoridad en la iglesia. Tampoco le toca por default a los hombres. Cualquier hombre que quiera ocupar un lugar de liderazgo tiene que cumplir con ciertas características. No es un derecho, es un privilegio, ¿ok? Pero hay algo más que está encerrado aquí, que lejos de pensar en si es un asunto de opresión o no, el pasaje lo que está diciendo es que si una dama quiere profundizar en su entendimiento de lo que en la iglesia se predica, debe preguntarle a su esposo. Es decir, traducción, le toca a los siguientes esposos ser pastores. Es decir, que alguien que esté pensando en algún día formar un hogar, unirse a una persona en el pacto matrimonial, tiene que pensar, si es hombre, que le va a tocar pastorear a su esposa. También quiere decir que una hermana que esté pensando en algún día decirle sí a un varón para casarse con él hasta que la muerte los separe, tiene que ver por encima de si es guapo o no es guapo, por encima de si sabe tocar la guitarra o no, por encima de cualquier otro aspecto, si ese hombre está listo para pastorearle. Y si no, ya tenemos un problema. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo del 11 al 14, es otro pasaje que es a veces señalado para hablar de esto, de que la Biblia ya es un libro pues fuera de lugar. Hemos avanzado tanto como civilización, nos hemos quitado tanto esos prejuicios, que ya es hora de quitar la Biblia en estas partes. Porque se le acusa, ¿no? Cuando Pablo le dice a Timoteo: la mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el varón, sino estar en silencio. Otra vez creemos que habla de autoridad. Pues Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Yo sé que a primera vista esto parece como que le está echando la culpa a Eva, ¿no? Y como que parece que la mujer no puede hablar porque llegó en segundo lugar a la fila. En primer lugar estaba Abraham. Pero hay que entender este pasaje a la luz del contexto de la cultura judía. Hermanos, como está hablando el apóstol Pablo, está hablando en términos de primogenitura, el primer hermano en nacer. Es como si Adán y Eva, como hermanitos, primero haya sido Adán, el hermano mayor, y Eva, la hermana menor. Cosa que a lo mejor pasa hasta ahorita en sus casas. A lo mejor todavía pasa que tu mamá encarga al hermano mayor el cuidado de los hermanos menores.
y le toca a los hermanos mayores mirar por el bien de los menores. Es decir, este pasaje lo que hace es poner al hombre como hermano mayor. ¿Por qué crees? Y puedes leer la Biblia para corroborarlo. Que aunque Eva fue la primera en pecar, ¿a quién se responsabiliza el resto de la Biblia por el pecado? A Adán, ¿te das cuenta? Pecó Adán, en Adán todos caímos, por el pecado de uno, Adán entró en la condenación. Eva no fue llamada a cuentas, Adán fue llamado a cuentas. Así es que vemos ya el patrón bíblico de que la autoridad no es en sí un privilegio, sino más una responsabilidad. Ahora, en 1 Corintios capítulo 7, 14 habla de la dinámica entre el hombre y la mujer en el matrimonio, y dice algo que pudiera parecer también muy opresivo para algunos. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Pero añade también, tampoco el marido tiene potestad sobre su cuerpo, sino la mujer. Así es que no es que la mujer le pertenece al hombre nada más, sino que igualmente el hombre le pertenece a su esposa. Es decir, la relación matrimonial se tiene que entender en estos términos: pertenencia mutua, posesión mutua. Y no es que el hombre valga más o que la mujer valga más. 1 Corintios 11, del 11 al 12 dice: pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón, porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Así es que no nos acusen como cristianos de, se dejan llevar por una visión ya patriarcalista, opresora, misógina y todos esos adjetivos que les gusta decir a quienes hablan de igualitarismo. No, es que no hablamos de igualitarismo en sí. Si nos preguntan cuál es nuestra postura es más el complementarismo, ¿sí? Que el hombre, por muy hombre que sea, no puede arreglársela solo sin la mujer. Y que la mujer, por muy empoderada que sea, no tiene que ver al hombre como la competencia. Y esto está implícito en la dinámica de un matrimonio. En un matrimonio hay una dinámica de autoridad y sometimiento, y no quiere decir que eso sea algo malo, sino que en el mundo de Dios, ser líder no te hace más y ser ayuda no te hace menos. Así funcionan las cosas. Ser líder no te hace más. Yo soy líder de mi iglesia, Príncipe de Paz, y eso no quiere decir que estoy en un nivel superior de espiritualidad, que estoy más cerquita de Dios, que tengo acceso VIP al trono de la gracia. No, simplemente me toca liderar, pero junto con mis hermanos somos iguales, y ser ayuda no te hace menos. Ahora, ocurrió lo que vemos en Génesis capítulo 3. La serpiente, que era astuta, sembró su mentira, y entonces el mundo se distorsionó. Dios está en contra de la mentira, por cierto. En Romanos 1:18 dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y es aquí donde vemos que a partir de que entra el pecado, viene todo un proceso de distorsión de la verdad. Lo que hemos visto a lo largo de la historia de la humanidad es la humanidad misma distorsionando el modelo de Dios en todos los aspectos: las relaciones, nuestra identidad, el matrimonio, la familia, la creación. Y Dios no está, por supuesto, contento con esto, pero hemos sido desde entonces los seres humanos promotores de modelos y estándares deficientes. Y lo que hace Cristo cuando entra en la historia es revertir aquello y traernos la verdad. Por eso Jesús dice que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Fíjense cómo estos modelos y estándares deficientes están presentes en muchos lados, pero traigo como ejemplo algo que creo que nos es común a todos, que es la cultura popular evidenciada en las canciones, ¿ok? Porque una cosa es que se hable de amor y de relaciones, pero ¿qué son las canciones de amor en realidad? Esas canciones de amor, ¿qué son? Ese señor, que ya se me olvidó su nombre, tiene esta canción. Enrique, algo así, Luis Enrique, creo, si no me equivoco. Y la letra dice así:
De un café pasamos al sofá, de un botón a todo lo demás. No pusimos reglas ni reloj, aquí estamos solos tú y yo. Todo lo que ves es lo que soy, no me pidas más de lo que doy. Yo no sé mañana si estaremos juntos, si se acaba el mundo. Yo no sé si soy para ti, si serás para mí, si lleguemos a amarnos o a odiarnos. Y claro, el problema está en que como la canción es pegajosa y está chévere, la canción, con el paquete va esta distorsión. Porque eso no es amor. ¿Qué está diciéndole este hombre a su novia, a su compañera, no sé qué sea? Porque incluso él ni siquiera sabe qué son, ¿no? Básicamente lo que está diciendo es: vamos a acostarnos, vamos a fornicar y ya, no me pidas que mañana esté para ti, no prometo nada. Yo no sé mañana. Sabes, yo tengo una hija, si alguien llega con una actitud así, ni a la esquina, papito, ¿ok? Ni a la esquina. Pero le llaman canciones de amor, le llaman romanticismo a lo que en realidad son distorsiones del modelo original. Encontré esta otra letra de estos dos señores. La letra explícitamente dice: somos amantes, y se refiere a una relación promiscua, adúltera. Pero dice: somos inocentes de lo que estamos sintiendo. ¿Notas los sentimientos como el patrón para tomar decisiones? Somos amantes y en esto somos inocentes. Tengamos un secreto y que nadie sepa de eso. Eso lo hace más interesante. Amantes aunque pertenecemos a camas diferentes, aunque juzgue la gente. ¿Qué te parece eso? Básicamente es la validación y la afirmación de algo que explícitamente Dios dice en su palabra que es pecado. De hecho, hay hasta un mandamiento, uno de los 10 mandamientos, que habla de no cometer adulterio. Pero es fácil maquillarlo de romanticismo, ponerle música de reggaetón y ponerla en las fiestas. He visto en fiestas de quinceañeras esta canción sonando. Ya ni hablemos del profeta Maluma, toda una finura el Señor. Mira lo que dice su canción: si conmigo te quedas o con otro tú te vas, no me importa un carajo porque sé que volverás. Lo nuestro no depende de un ¿qué? De un pacto. Qué interesante que use esas palabras al Señor. Lo nuestro no depende de un pacto. Disfruta y solo siente el impacto. Claro, tenía que rimar, ¿no? El boom boom te quema ese cuerpo de sirena, tranquilo, que no creo en contratos. ¿Notas eso? Y ya sabes que el coro dice: felices los cuatro. Así es que habla de una relación abiertamente promiscua, abiertamente libertina, pero ¿qué más da? Estamos en el siglo XXI, siglo del progreso, siglo de la libertad. Y luego sale una señora poeta como doña Paquita diciendo: 3 veces te engañé. La primera por coraje, la segunda por capricho, la tercera por placer. Y las doñas levantan la copa y brindan, alegres. O sea, es que esta es la cultura que ha normalizado una visión de las relaciones interpersonales sin compromiso, sin respeto, sin solidaridad, solo viéndonos como pues objetos para obtener placer, emoción y sentimentalismo. Es un hecho que en nuestro país y en nuestra cultura latinoamericana impera una visión tanto machista, y también está entrando una visión feminista respecto a nuestra identidad. Hablando de machismo como esta actitud donde el hombre se piensa que quien sostiene un rango superior es el hombre, superior a la mujer. Hay mucho machismo en nuestro país. No podemos justificar vicios del pasado donde el hombre era visto casi como alguien intocable, ¿no? Nadie le puede hablar al Señor, al hombre de la casa se le da su lugar. ¿Qué importa si es un mujeriego, borracho y parrandero irresponsable? Es el hombre. No, eso es machismo. También predomina el matriarcado. Hay cierta forma de matriarcado
que muestra esta mayor autoridad de la mujer en cierta sociedad o grupo social, que a veces no es evidente, pero cuando uno pone atención se da cuenta que sí, hay ciertas subculturas donde la mujer es predominante. Y aparte tenemos la ola del feminismo, esta doctrina y movimiento social que habla de que la mujer debe ser liberada, que debe ser librada de la opresión. Un referente del feminismo es esta dama, Simone de Beauvoir, quien dice en uno de sus argumentos más famosos: no se nace mujer, se llega a serlo. Ningún destino biológico, físico o económico define la figura que reviste en el seno de la sociedad la hembra humana. La civilización en conjunto es quien elabora ese producto intermedio entre el macho y el castrado, al que se califica como femenino, muy influenciada por su pareja Jean-Paul Sartre, y muy en aquella época donde sí era fácil ver estereotipos de machismo que tenían que ser atacados, pero que eran atacados desde una perspectiva secularista y por lo tanto no prometían realmente libertad. Eso es lo que llamamos feminismo de la primera ola, quizá. Y después vienen otras olas. Y eso nos lleva a preguntarnos, bueno, ¿nuestra cultura es más machista, es más matriarcalista, es más feminista? ¿Saben? Enfrascarnos en esas discusiones, si bien puede parecer interesante, parece que no van al punto. Recuerden, estamos hablando de la punta del iceberg, pero hay muchas cosas de fondo que no se están viendo. Porque antes de hablar de machismo, feminismo, matriarcado, tenemos que entender que la raíz de todo eso es el pecado. Es decir, el pecado es la distorsión de todas estas dinámicas y de todos estos valores y principios que nos debían gobernar, torciéndolo y dañándolo todo. Es el hombre, según Romanos 1:22, quien profesando ser sabio se hace necio y entonces su entendimiento queda entenebrecido. ¿Ok? Así es que nosotros necesitamos pensar a la luz de la Biblia, porque si no somos dirigidos por la Biblia, vamos a ser dirigidos por otra cosa. Y en este caso lo que nos va a dirigir es simplemente la corriente de la cultura. Lo que esté de moda culturalmente, eso es lo que vamos a estar absorbiendo y vamos a estar pensando conforme a la cultura. En otro día hablaremos de cultura, es todo un tema para hablar cultura, pero básicamente cultura, yo sé que suena algo así como muy técnico, pero cultura no es otra cosa más que costumbres, hermanos. Cultura, alguien lo define como el conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grado de desarrollo artístico, industrial en una época o grupo social, etc. Alguien más lo define como un sistema integrado de creencias, valores, costumbres e instituciones que unen a una sociedad. Cualquier definición que tú agarres habla de cultura como lo que hacemos habitualmente, nuestros hábitos, nuestras costumbres. Dios, cuando está formando a su pueblo, les da la orden, la instrucción, Levítico 18:30, de que no se adapten a las costumbres de sus vecinos. Aquel dicho de que al lugar donde fueres haz lo que vieres no aplicaba para Israel, sino que tenían que ser diferentes a la cultura. Ezequiel 11:12. No habéis andado en mis estatutos, ni habéis obedecido mis decretos, sino según las costumbres de las naciones que os rodean habéis hecho. Es un reclamo. Te igualaste a tus vecinos. Levítico 20:23. No andéis en las prácticas de las naciones que yo echaré delante de vosotros. No imites su forma de vida, no imites su costumbre, su carácter, sus hábitos. Deuteronomio 4:5-6. Mirad que yo os he enseñado estatutos secretos, como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis, o sea, para que se porten así en la tierra. Versículo 6. Guardadlos pues y ponerlos por obra. Así es que el Señor tiene una cultura para su pueblo, así tiene que vivir su pueblo, sin importar que el mundo tenga otro estilo de vida. El problema es que nosotros muchas veces somos ciegos, hermanos, a nuestros propios males culturales. Y estamos hablando de esto porque, insisto, hoy a lo mejor lo transgénero es lo más grotesco de la distorsión de la identidad del ser humano.
Si te has topado con alguien vestido al estilo drag queen, salta a la vista. Y es grotesco, pero no es la primera vez que algo así ocurre en la cultura. Vendrán cosas peores, hermanos. Y tenemos que ver no solo la punta del iceberg, sino cómo llegamos a este punto donde se normaliza la locura, donde se normaliza lo inmoral. Y el problema está en que en algún momento comenzamos a ser ciegos a nuestros propios males culturales. Es como ir a la Ciudad de México. ¿Algunos de ustedes han volado a la Ciudad de México? ¿Han ido a México? Cuando tú vas en el avión, a la distancia, puedes ver una masa allí de humo, de smog, que anuncia que allá está la Ciudad de México. Pero tan pronto el avión desciende y estás en la ciudad, se ve normal. Y así son los vicios de nuestra cultura, los males de nuestra cultura. Como estamos inmersos en ellos, ya nos hemos cegado. Porque hay que decirlo, nuestra cultura, aún si quitas lo transgénero, lo gay, lo homosexual, de por sí ya está volcada sobre el culto a la vanidad. ¿Cuánto del presupuesto promedio se destina al maquillaje? ¿Cuánto del salario se destina al maquillaje? ¿Cuántos videos de TikTok no tratan de otra cosa más que de maquillaje? ¿Has visto eso? ¿Cuántas aplicaciones no hay que solo tienen el propósito de ponerle un filtro a tu fotografía? Nuestra cultura está bastante centrada en la vanidad. Sigue vigente en pleno siglo XXI concursos como el de Nuestra Belleza México o Mexicana Universal, donde tiene que tener una dama de 20 a 27 años, una estatura mínima de 1,68, conocimientos básicos del inglés, facilidad para algún talento, ser soltera, no haber estado casada ni haber sido madre y poseer belleza destacada de rostro y cuerpo para ser considerada digna participante de este concurso. ¿Cuántas de las presentes miden 1,68, hermanas? Porque el promedio de yucatecos no es muy alto, ¿no? Así es que lo siento, gracias por participar, pero no cabe en el estándar de belleza. Y claro, lo que tenemos es que el maquillaje hace milagros. Milagros. Una es la persona con que te casas, otra es la persona con la que amaneces si no pones atención. Y además tenemos el capricho del bisturí, donde si tú tienes suficiente lana, le puedes decir al cirujano que te haga una tuneada completa. Sí, no hay gente fea, lo que hay es gente pobre. Porque hay de hecho un culto a lo material, ¿sí? La marca, el lugar donde compras, el tipo de auto que manejas, incluso la escuela en que estudias. La cultura en que estamos viviendo es una cultura muy materialista y muy hedonista también. Hay culto al hedonismo. Lo que me divierta, lo que me entretenga, eso tiene valor. Y el problema es que ante esta cultura muchas veces, como no estamos muy centrados en la palabra de Dios, nos quedamos ciegos ante la verdad. Estamos ciegos ante la verdad. Somos como aquella fábula o aquel cuento que nos contaban acerca de los ciegos y el elefante. ¿A alguien le contaron esa historia? Donde un grupo de ciegos querían conocer a un elefante y lo palpaban, pero cada quien tocaba una parte diferente, entonces se imaginaba que el elefante era como una serpiente porque tocaba la trompa, o como un tronco de un árbol porque tocaba la pata. Y la moraleja de la historia era, ven, nadie tiene la verdad absoluta, todo es relativo. Y desde que nos decían eso, ya nos estaban adoctrinando también para que entonces nadie pretenda tener la verdad absoluta. Y muchos quedamos ciegos ante la mentira. Antes de hablar de la punta del iceberg, del transgenerismo y la agenda gay, tenemos que reconocer que muchos de nosotros caímos en la trampa del discurso.
porque se nos dijo que todo esto era importante a fin de lograr la igualdad, ¿sí? Que es como uno de los grandes valores de la cultura, la igualdad. Todos somos iguales. Y se extendió el mito de la igualdad como si fuera el remedio para la discriminación. Si el problema es la discriminación, la solución es la igualdad. Sin embargo, la pregunta que hay que hacernos antes de entrar en discusión es si la discriminación es siempre mala. Preguntémonos eso. ¿Es malo discriminar siempre? Porque yo todavía recuerdo en los años 80 en que estaba estudiando, los libros de matemáticas tenían instrucciones que decían algo así como discrimine entre los números naturales y los números, no me acuerdo, ¿no? Pero estaba la instrucción discriminar. ¿Y qué era discriminar? Separar, distinguir. ¿Es siempre mala la discriminación? Me cuentan que cuando hay un accidente y llegan los paramédicos, el paramédico tiene que tomar una decisión rápida. ¿Quién tiene más posibilidades de sobrevivir? No sé si lo sabías, pero un paramédico tiene instrucciones de atender al que tiene posibilidades de sobrevivir. No porque sea mala onda, sino porque es realista y está discriminando. Pero además voy al supermercado y no alcanzo a entender por qué, si todos somos iguales, los cajones de estacionamiento más cerca de la entrada son para gente discapacitada. ¿Qué privilegios tienen? ¿Cómo por qué habríamos de darles prioridad? Si de verdad somos iguales, no debería acontecer eso. Ah, no, pero es que hay que tener consideraciones, ¿ves? Entonces no toda discriminación es mala. Se hunde el Titanic. No hay muchos botes, muchos van a morir. ¿Quiénes van a los botes? Mujeres y niños. ¿No les parece discriminatorio? Es discriminatorio, pero no toda discriminación es mala. Alguna es incluso necesaria, alguna es incluso divina. Porque cuando Cristo vuelva, si has visto lo que va a hacer Jesús, ¿verdad? Separará a las ovejas de los cabritos y entonces hará un juicio. Acúsalo de ser discriminatorio. Acusa a Jesús. También tenemos el mito de la tolerancia. Y hablo del mito porque, hermanos, el concepto tolerancia ha cambiado. Antes, tolerancia significaba esto: tienes derecho a pensar diferente. Y ahí decimos, está bien, tienes derecho a pensar diferente. Tú crees que la cochinita es mejor en tacos, yo creo que la cochinita es mejor en tortas, pero no nos vamos a pelear por eso. Tienes derecho a pensar diferente que yo y voy a respetarte por eso, ¿sí? Eso era tolerancia. Hoy tolerancia no es eso. Hoy tolerancia es: no tienes el derecho a pensar que tienes la verdad. Básicamente es eso. Si alguien proclama que tiene la verdad, que su posición es una posición veraz, tal proclamación es considerada intolerante. Eres intolerante, ¿por qué? Porque no estás pensando, no estás siendo empático, esa es otra palabra que les encanta a muchos. No estás siendo empático con los que piensan diferente. No, sí estoy siendo empático. Pueden creer lo que quieran, pero yo sé que tengo la verdad. Nos lo toman como bastante presuntuoso de nuestra parte. Pero es que la verdad que nosotros sostenemos, los cristianos, no es una verdad que nosotros inventamos. Nuestra verdad procede de este libro que creemos inspirado por Dios. Por lo tanto, cuando sostenemos algo con base en la Biblia, afirmamos que es verdad. Y los demás se equivocan. Lo siento, pero hay una verdad, no hay muchas verdades. Y es allí donde se vuelve intolerante. ¿Por qué crees que el gran enemigo de la cultura es el cristianismo? No veo marchas en contra del budismo, no veo marchas en contra del islam, que ya de por sí es bastante machista, no veo marchas en contra de cualquier otro credo religioso. Siempre el enemigo a vencer es el cristianismo. ¿Por qué crees? Porque es la única religión que sostiene que hay una verdad y que todos los demás caminos están equivocados. Eso puede parecer muy intolerante, pero nosotros afirmamos es la verdad.
Y luego nos metieron el otro mito, el mito de la diferencia entre la fe y la razón. Por alguna causa, hay quien quiso trazar una línea entre la fe y la razón, estableciendo la fe como algo sagrado y la razón como algo secular, y después quiso encapsular la fe a la esfera privada, dejándolo muy en tu corazón, muy en tu punto de vista personal, y en la esfera pública lo que debe dominar es la razón. Así nos lo contaron. Y por eso te dicen cosas como, bueno, no, sí, tú eres libre de tener tu fe, pero por favor, vive tu fe en lo privado, ¿sí? Y en lo público no andes diciendo Cristo me ama, no andes diciendo Cristo salva, no andes diciendo que hay un cielo y un infierno, porque en público debe imperar, dicen, la razón y lo secular. De hecho, muchas veces han querido acallar la voz del pueblo cristiano diciéndonos que vivimos en un estado laico. Habría que revisar qué significa estado laico. Estado laico significa que el gobierno, el Estado, no puede favorecer a los ciudadanos o reprimirlos con base en su credo religioso. Eso significa estado laico. Y no solo en su credo religioso, sino en su ideología. Por lo tanto, no deberían dar promoviendo tampoco ningún credo religioso ni ninguna ideología, cosa que hoy vemos que no está pasando, porque desde el Estado, como se cree rector de la educación, intenta sembrar o difundir cierta ideología, una ideología marxista, una ideología relativista. La verdad es que somos religiosos. La verdad es que la humanidad es profundamente religiosa. La cultura actual, digamos la cultura posmoderna, es la primera generación que trató de sacar la religión de la esfera pública. Todas las culturas antes la habían dejado allí en lo público. Solo piensa en los griegos. Están adelantados, sí, en matemáticas y en filosofía, pero ya están los templos a sus dioses. Lo hacían público. Solo piensa en los mayas, tan buenos en arquitectura, tan buenos en matemáticas y en el juego de pelota, pero ahí están sus deidades. O sea, era algo público. Pero por primera vez en la historia, Satanás, que no es nada tonto, voltea las cosas y dice, sí tienen derechos, y sí tienen libertad religiosa, pero esa se limita a lo privado. Hoy acaba de haber una marcha en Tabasco. Nuestra iglesia, la Iglesia Nacional Presbiteriana, convocó a una marcha en Tabasco por la vida y por la familia. A mí me encanta ver cristianos tomando las calles y afirmar lo que creemos. No lo vas a ver en las noticias porque esta marcha es vista como intolerante. Pero la pregunta es, ¿por qué el Frente LGBT puede decir estoy orgulloso de mi homosexualidad? ¿Y por qué los cristianos no podemos decir pues yo estoy a gusto con mi heterosexualidad? Si hablamos de igualdad debería ser posible. Aún dentro de un estado laico, el gobierno no puede favorecer o reprimir a uno o a otro. Eso significa estado laico. Ahora lo que pasa es que se cumple, bueno, a mí me encanta también, y alguna vez lo van a querer quitar, no estamos lejos del día en que los marxistas o los anti-iglesia quieren quitar esta frase de nuestro himno nacional. ¿Has visto esta frase? Que en el cielo su eterno destino, por el dedo de Dios se escribió. No estamos lejos del día en que hasta esa frase se quiera borrar en nombre de la laicidad y del secularismo. La realidad es que Romanos 1:24 nos dice que Dios entregó al hombre a la inmundicia y concupiscencia de sus corazones. Romanos 1:26 al 27 dice que Dios entregó al hombre a pasiones vergonzosas para que éste terminara haciendo todos estos hechos vergonzosos, hombres con hombres. Ahí ya vamos hacia la distorsión de la sexualidad. Nota que la Biblia le llama a esto una y otra vez deseos vergonzosos, hechos vergonzosos. Sí, un hombre besándose con un hombre, una mujer con una mujer, o cualquier muestra de afecto que vaya más allá de una sana amistad, es un hecho vergonzoso.
No importa cuánto se normalice en nuestra cultura, bíblicamente es un hecho vergonzoso. Es decir, la homosexualidad no es amor, porque ya sabes que ese es el dicho también del Frente LGBT recientemente, ¿no? Amor es amor. Sí, bueno, Dios es amor, dice la Biblia, ¿no? La medida del amor es Dios. Cualquier distorsión de esta realidad no es amor. De hecho, es pecado. La Biblia le llama pecado. Y viene toda esta lucha por los privilegios, ¿no? Y es que hay que decirlo, no, el matrimonio no es un derecho. Por más que el Estado, otra vez, que llamándose laico, se anda entrometiendo en lo que no le toca, porque no le toca al Estado legislar en materia de familia, pero ahí anda tratando de rediseñar, reconceptualizar lo que es un matrimonio. No, no es un derecho, es una institución. Y de hecho una institución inventada por Dios. Así es que no, la homosexualidad no es amor, el matrimonio no es un derecho y por lo tanto no podemos reconfigurarlo como queramos. El matrimonio bíblicamente hablando es un hombre y una mujer unidos en pacto hasta que la muerte los separe. Y no, el género no se puede cambiar. No importa cuánto se cercene al cuerpo, se le corte en partes o se le añadan partes como si fuésemos una especie de legos o mecanos, no se puede cambiar el género. Pero tenemos de hace un tiempo para acá, en esta misma agenda cultural, personas que tratan de hacernos creer que sí se puede. Tuvimos en el 2018 a Ángela Ponce, que trató de ir a Miss Universo y ocupar algún ranking, no llegó muy lejos. Tenemos ejemplos como este, donde una mujer transgénero lesionó brutalmente a una mujer, pues claro que querías, es un hombre en realidad. Le ha sido cercenado su miembro viril, pero sigue siendo un hombre, tiene próstata todavía. En Tokio 2020, las Olimpiadas, que en realidad fueron en el 2021, pero por la pandemia se movieron al 2020. Tuvimos a Laurel Hubbard, un levantador de pesas trans. Tuvimos a Queen, una futbolista o un futbolista trans. Y tuvimos a Alana Smith, una dama que se asume como no binario. Ahí vienen las próximas Olimpiadas y todo esto se vuelve un experimento cultural. Y ya sabes, los equipos tanto femeniles como varoniles ya empezaron también a darse cuenta que pues como que no va a estar muy equitativa la cosa y ya se pusieron abusados. Me encanta que lo hagan con algunas reglas que dicen no pueden así como así participar. Tenemos un ejemplo de este año lo puedes buscar en internet y corroborar. Este año un hombre trans, o sea, una mujer trans, se asume como mujer, pues fue llevado a una cárcel donde terminó embarazando a 2 reclusas, porque es hombre. Y ya lo llevaron a una cárcel de hombres, ahora teme por su vida. Pero en esta locura estamos, y cada vez vemos más este tipo de locuras. Esto no es un mundo alterno, este es el mundo en que vivimos, hermanos, donde encontramos la noticia de que un pedófilo se declara transexual para ir a la cárcel de mujeres y ya estando en la cárcel de mujeres viola a las mujeres. Porque no importa que te declares con otro género, no puedes cambiar tu género. O donde un violador se declara transgénero y es transferido a una cárcel de mujeres y allí abusa también de varias presas. Esto va a parar algún día, porque pues no se puede con tanta locura. O una persona como esta, que espero que no te parezca nada femenina porque no lo es. Se trata de Allison Robinson, asústate, primer pastor trans, que hoy es muy conocido junto con una tal Peta Evans del Reino Unido, que es una mujer que quiere aparentar ser hombre, y un tal Alexia Salvador, que es un hombre que quiere ser mujer.
Lo irónico de todo esto, hermanos, es que los tres se asumen como líderes religiosos. Entonces yo no sé qué es lo peor aquí, ¿no? De por sí la locura de la cultura en que vivimos, o que mañana domingo cada uno de estos tres va a llegar a una iglesia, va a abrir la Biblia, va a pretender dar una bendición en nombre de Dios, pero si ese pueblo en verdad leyera su Biblia, no estaría allí. No se puede llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno. No se puede adaptar la Biblia a la cultura. No se supone que así lo hagamos. Aunque claro, ellos una y otra vez van a tratar de hacer discípulos de su credo, porque todos somos hacedores de discípulos. Nosotros necesitamos hacer discípulos del reino de Cristo, pero ellos no están dormidos y están tratando, ¿qué crees?, de adoctrinar y de jalar gente para su estilo de vida. Por eso están haciendo discípulos y por eso quieren ocupar los lugares más visibles para poder de esta manera seducir culturalmente a las generaciones que vienen. Entonces, hablando de la punta del iceberg, hermanos, no solo hablamos del asunto del transgenerismo, sino de todos estos conceptos que nos manejan para hacernos creer que es una lucha que vale la pena enfrentar en nombre de la igualdad, en nombre de la equidad, en nombre del progreso, en nombre de la no discriminación, aunque nosotros, si leemos la Biblia, sabremos que es un engaño. Detrás de esto hay una agenda satánica, hay que decirlo.